buenas, bienvenidos una vez más a el estudio en el libro de Génesis y hoy vamos a ver cómo evitar caer en el pecado. Así que si usted quiere saber cómo mantenerse y cómo no caer, acompáñeme y antes oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por aquello que tú vas a hacer, Padre, y gracias por lo que nos vas a mostrar, lo que vas a hacer que en nuestras vidas pueda, Señor, pues ser logrado y alcanzado mediante tu palabra, mediante el poder de tu Espíritu. Y ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, especialmente este tema que ha sido tan delicado. Señor, en el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos. Amén. Gracias una vez más y decíamos que vamos a ver ahora Génesis capítulo número 3, pero ahora vamos a ver solo los 7 primeros versículos. Y solo como para recordar, cuando vimos Génesis 2 todo estaba bien. Hasta Génesis 2 pues la humanidad estaba en armonía con Dios, en armonía con el medio ambiente, el hombre estaba haciendo todo lo que Dios le había mandado, no había nada malo, pero llegamos a Génesis 3 y en Génesis 3 sucede el pecado y comienza a crecer de tal manera que el pecado comienza a ser como una carrera y a tal punto que cuando llegamos a Génesis capítulo 4 ya vamos a ver el primer asesinato. Pero ahora vamos a enfocarnos en cómo fue que sucedió esta cosa y vamos también a aprender de ello para evitar que a nosotros nos suceda lo mismo. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Por qué identificamos a la serpiente aquí en acción con el diablo? Pues fácil, usted vaya a Ezequiel capítulo 28, lea del 13 al 19 y ahí está diciéndonos que la serpiente, o Satanás, ya estaba en el huerto del Edén. Esto tiene que ver con el diablo. La primera caída, la tentación comenzó, la caída antes de ella fue primero una tentación y comenzó con el diablo en escena. Y según Isaías 14, Satanás se rebeló y el deseo de ser igual o superior a Dios fue lo que causó justamente esa rebelión. Fue el hacer la voluntad de Él y no la voluntad de Dios. ¿Y no le parece familiar? Porque hoy vivimos también en un mundo en que te dicen, haz lo que quieres. Lo que importa es que te sientas bien. Y básicamente es la forma en que ha vivido la humanidad. Y hoy en día está aún más de moda con el famoso humanismo, con las cosas de reconocer, entre comillas, derechos que no existen. Y se ve todo involucrado en el hecho de que queremos hacer nuestra voluntad. Y una de las principales armas del diablo, según este versículo, es su astucia. Satanás es muy astuto realmente. Pero debemos saber que esta es una cosa que nos tiene que alertar de que no podemos creer que humanamente somos lo suficientemente fuertes como para mantenernos firmes simplemente por nosotros mismos. Pablo dio una advertencia en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sobre la manera en que la serpiente actuó a través de los años ha habido muchas discusiones, conjeturas y todo lo demás, estudiosos versus los que quieren filosofar qué es lo que pasó. Lo importante aquí no es cómo fue que lo dijo Satanás, sino que lo importante es lo que dijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque es lo que nos da la primera pauta para entender que algo no va a terminar bien. Así que por esta razón tenemos que estar muy atentos a lo que vemos, a lo que oímos, para saber si en verdad es algo bueno o no lo es. Y la pregunta es si nosotros hemos abierto la puerta a aquellas cosas que no vienen de Dios, que vienen directamente del enemigo, que vienen directamente de Satanás. Y a veces es difícil darse cuenta porque el diablo tiene una manera de actuar bastante peculiar, digamos. Él no viene y dice: hola, soy Satanás y he venido a tentarte. Eso no va a pasar. No va a aparecer un tipo de rojo con cuernos y con una cola a decirte: he venido a hacerte caer. No va a hacer eso. Él va a manifestarse de una forma diferente. 2 de Corintios, asimismo 11, pero versos 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
se vuelve más difícil a veces porque el diablo se presenta de una manera tan sutil que la Biblia mismo nos dice, es común que el diablo se disfrace como ángel de luz. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener aún mayor discernimiento. Pero no se asuste porque el discernimiento está en la Biblia. Y el discernimiento lo vamos a ir viendo aquí, cómo darnos cuenta de algunas cosas de cuando vienen de parte del diablo y no cuando vienen de parte de Dios. Y a veces nosotros mismos o dentro de la iglesia podemos dar lugar a que actuar no en base a la voluntad de Dios, sino también en base a la voluntad del enemigo. Y usted recordará justamente un hecho. Una vez Jesús estaba hablando con los discípulos y decía, bueno muchachos, yo tengo que ir a la cruz, me van a crucificar, me van a matar, pero voy a resucitar. Entonces vino Pedro, ya sabe cómo es Pedrito. Y vino Pedro, hey Jesús, ven para acá, tengo que hablar contigo. Vamos a ver lo que le dijo. Mateo 16, versos 23 a 26. Dice, antes de leerlo, Pedro le dijo, Señor, no haga eso, hombre, no vas a morir, ya quédate con nosotros, cuídate, es por tu bien. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, y aquí está la clave, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La clave comienza diciendo, Pedro, lo que estás diciendo viene del diablo porque tu mirada, tus ojos no están en las cosas de Dios, sino en las cosas terrenales. Y esa es una de las claves que debemos entender. Cuando cualquier cosa que venga, que le digan, que haga, que pida, lo que sea, que le desenfoque de lo que es Dios y pongan la mirada en nosotros mismos, eso no está bien. Dios no nos ha creado para que nosotros seamos el centro de la alabanza, sino que sea Él el centro de la alabanza y adoración. Entonces, enfocarnos en nosotros mismos es exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice, mira Pedrito, si quieres ser mi discípulo, tienes que tomar tu cruz todos los días. Y ese es otro asunto, la constancia. Cuando habla de todos los días, está hablando justamente que debemos ser constantes en mirar las cosas del cielo cada día de nuestras vidas, porque lo que hoy pasa no va a ser lo mismo que pase mañana, porque mañana vendrán diferentes tentaciones que las de hoy, o tal vez las mismas en otro grado. Pero el punto es que todos los días está preparado un reto para nosotros y todos los días debemos responder a ese reto tomando la cruz. Y por eso al final se enfoca en decir, hay personas que buscan simplemente su propia gloria, pero ¿de qué les sirve tener todo en este mundo si pierde su alma? ¿De qué les sirve tener algo maravilloso, todo el dinero del mundo de pronto, la fama del mundo, pero irse al infierno? ¿O de qué les sirve tener a veces las personas dicen, no, es que quiero ser feliz y todo lo demás. ¿Y de qué les sirve tener un matrimonio, entre comillas, feliz, de 30, 40, 50 años, pero pasar la eternidad en el infierno? El punto está en que el hombre a veces busca solamente su propio beneficio y ahí es donde comienza el problema. Cuando miramos hacia otro lado, el diablo usa ese instante, pues, para poner una semilla en nosotros e intentar desviarnos a nosotros e incluso desviar a otras personas. Así que vamos a ver lo que debemos hacer también. A veces vimos hace un rato de que algunas personas no vienen en el nombre del Señor, sino que vienen en su propio nombre. O peor aún, vienen en el nombre del diablo. Y cuando el ángel se disfraza como ángel de luz, también nos pone alerta en realidad de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No es paranoia ni nada por el estilo, pero la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Pablo lo advierte en Gálatas 1, versos 8 y 9, donde dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está consciente de nuestra humanidad. Y lo que dice es, puede ser yo mismo, dice Pablo, pero si vengo y les predico una cosa diferente, entonces sea maldito, es lo que está diciendo.
significa que Pablo también estaba tomando en cuenta su propia humanidad, porque a veces nos creemos tan invulnerables de que olvidamos que somos humanos y nos creemos tan santos y comenzamos a catalogar a todos los demás como inferiores a nosotros porque han pecado más que nosotros, pero en realidad debemos tener cuidado por nosotros mismos. ¿Por qué el diablo y la serpiente en sí fue donde Eva y no fue donde Adán? Yo he escuchado y he leído muchas veces, no, es que el diablo va a atacar el eslabón más débil y por eso fue donde Eva. Pero yo pienso de que si esto fuera cierto, visto desde esta manera, estaríamos hablando que Dios creó un ser indefenso en Eva, que Dios creó en Eva algo propenso a caer rápidamente y Dios no nos hizo así. Entonces, ¿por qué fue que el diablo fue donde Eva y no donde Adán? ¿Recuerda usted que hemos visto en la creación de que cuando Dios habló las instrucciones, y esto vimos ya en el capítulo 2, Dios se la dio a Adán? Y la misión de Adán, su responsabilidad era transmitir esas mismas órdenes de Dios a Eva. Pero como vamos a ver en el relato, parece que Adán no cumplió esta parte de la mejor manera y que no tuvo una comunicación efectiva, no logró dar a entender a Eva el mensaje tal cual Dios lo dijo. Y ese es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se trata de la Biblia es algo que cuando usted lee la Biblia no es leer el periódico ni un cómic. Cuando leemos la Biblia debemos ser conscientes de que lo que está escrito es justo lo que necesitamos saber, ni aumentar ni quitar. Y lo vamos a ver más adelante porque hablo de este tema. Y de la táctica del diablo aquí es precisamente atacar a la palabra de Dios. La idea de Satanás es confundir a Eva en base a lo que Dios dijo. Y también hacer dudar a Eva también en base a lo que Dios dijo. Y por eso, en el momento que usted o yo se sienta confundido o con duda de lo que Dios dijo, pues el diablo tiene parcialmente ganada la batalla. Así de grave es. Porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando ponemos en duda esto, entonces le estamos dando realmente alas al diablo para hacer lo que le dé la gana. Y luego la duda llevará a otra cosa. Y esto a otra cosa. Así que las palabras que las palabras que el diablo usó con su astucia, hay que tomarlas en cuenta. Porque no se trataba solo de cuestionar. Él usó esa frase. Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que hizo el diablo fue tomar el mandamiento positivo de Dios. ¿Qué dijo Dios? De todo árbol del huerto puedes comer. ¿Y qué dijo el diablo? Con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque la manera en que Dios lo dijo es positiva. Dijo, puedes comer todo menos uno. Pero la manera en que el diablo lo presenta es negativa. Dios ha dicho que no comas de todo. Está diciendo, Dios no te deja comer de todos los árboles. O también está diciendo, Dios te prohíbe todo. ¿No te han dicho tal vez algunas cosas como esas? De pronto dice, ser cristiano es aburrido, porque Dios no te deja divertirte. No, es que no puedes ir a emborracharte, Dios es aburrido, Él no te deja hacer esas cosas. Dios no te deja fumar. Y comienza a decir, Dios no te deja esto, Dios no te deja lo otro, no te deja esto. No, aguanta. No se trata de eso. Todas esas cosas vinieron después, precisamente con la idea de poner en nosotros lo mismo que está haciendo el diablo. Dios no te deja hacer de todo. La Biblia dice que somos libres en realidad. Pero cuando usted le dice esto a alguien inconverso, ¿libre qué? Pues si no puedes ir a esto, no puedes ir a lo otro. No se trata de eso. Se trata de que la libertad de Dios tiene un gran espacio, porque dijo todos los árboles menos uno. Entonces la libertad es grande en realidad, pero también tiene restricciones. Y así sucede. Así funcionan las leyes, así funciona una constitución. Usted es libre, pero en el momento que asesina a alguien va a la cárcel. Entonces toda libertad también tiene un límite, una restricción. Y vamos a ver qué pasa después, versos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí vamos a ver los errores que conllevan al pecado. El primer error fue que Eva mantuvo una conversación con la serpiente. A eso le llamamos coquetear con el enemigo.
No debemos dar cabida a conversaciones que de antemano sabemos van a terminar en algo malo. Y hoy en día vivimos conectados con el mundo exterior, el resto del planeta, a través de las redes sociales. Y no me va a decir que no le llegan mensajes a sus redes sociales, unos mensajes raritos. No me van a decir de que no le llegan a sus mensajes hombres o mujeres, hola bebé, cosas por el estilo, y luego comienza la conversación y se desarrolla hasta que después de un momento ya no te diste cuenta y ya estás metido ahí. O de pronto comienza el chisme, ese es el otro lado. Ay, hermano, le cuento. Pero verá, es para que ore. Así nos dicen, ¿no? Es para que ore. Ahora, en el cristianismo se llama chisme, se llama motivos de oración. Pero el punto está en que estas conversaciones no nos van a llevar a algo bueno. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que debemos tener cuidado en cuanto a qué le damos alas en nuestras conversaciones también. Siguiente problema que vemos aquí que nos lleva al pecado también. Conocimiento parcial de lo que Dios dijo. Lo que Eva está diciendo, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Hasta eso era parcialmente correcto. Pero hay un problema también aquí. El problema es que no entendió el mensaje tal cual Dios lo había dicho. Y de pronto fue Adán que no se lo transmitió de la manera correcta. Y aunque Adán se lo hubiera transmitido de la manera correcta y Eva no hubiera entendido, Adán debió darse cuenta por sus acciones, por sus palabras, de que no entendió realmente el mensaje tal cual. Así que no debemos tener un conocimiento parcial. Y a veces de eso pecamos. No sé en su país, pero aquí, por ejemplo, hay un dicho muy popular que dice que, como dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. O sea, encuéntralo y me avisa, ¿ya? Pero esas cosas no existen. Hay muchas palabras digamos que son folclore popular, que le dan palabras a Dios que en realidad no dijo. Y nosotros necesitamos conocer la Escritura tal como es. En Oseas capítulo 4, la primera parte del verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces hemos pecado simplemente porque no sabemos la Biblia? Y tener un conocimiento parcial de lo correcto realmente nos hace más vulnerables al engaño. Por eso es que cuando le mezclan un poquito de verdad con un poco de mentira, usted se las cree. Porque está identificado solamente con una parte parcial de lo que conoce y no conoce el resto de lo que dice el mensaje. En la Escritura no podemos coger un texto y sacarlo del contexto. Así que un conocimiento de la Biblia nos va a hacer más fuertes para poder saber en qué momento parar. ¿Cómo está su conocimiento de la Biblia? Otro problema que tuvo Eva, no llamar a las cosas por su nombre. Ella se refiere al árbol como el árbol en medio del jardín. ¿Pero cómo se llama? Se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos muy buenos para minimizar las cosas. Ahora al pecado le decimos error. Entonces ya no es pecado, como es error es una cosa más pequeña. No llamamos a las cosas por su nombre. A veces mentimos y decimos es una mentira blanca. Y lo que estamos haciendo es minimizando las cosas al no llamarlas por el nombre que realmente es. Entonces, si algo es malo, tiene que decir malo. Si algo es pecado, tiene que decirle por su nombre, pecado. Y lo peor es que nos excusamos diciendo, no, es que lo hice porque para evitar alguna vaina. Depende. Pero lo que no va a depender jamás es del hecho de que las cosas no van a cambiar su naturaleza porque usted les cambia el nombre. Si usted decide decirle gato a un perro, el perro va a seguir siendo perro aunque usted le llame gato. Así que el pecado seguirá siendo pecado aunque usted lo disfrace de otra manera. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Así que no minimicemos el pecado, seamos honestos. Con nosotros mismos en primer lugar y luego con Dios, por supuesto, igual no lo vamos a poder engañar. Otro problema que llevó al pecado, malinterpretar la palabra. El diablo presentó su argumento de una manera en que puso duda y puso confusión.
Pero Eva usó las siguientes palabras. Eva usó, no lo hemos de comer para que no muráis. Hasta ahí, sí, está bien, ¿no? Pero la parte que dice, ni lo tocaréis, eso no dice. Porque el mandamiento, que ya lo vimos en Génesis, es que no coman de ese árbol, porque ciertamente el día en que eso pase morirán. Pero no, Dios no habló de no tocarlo, Dios solo habló de no comerlo. Y ahí es cuando a veces comenzamos nosotros a meter en medio de la palabra mandamientos de hombres, dogmas de hombres. Mateo 15, la última parte del verso 9, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Es lo que estaba Jesús llamándoles la atención a los religiosos de la época. Y hoy es igual, no ha cambiado. Metemos mandamientos de hombres, dogmas de hombres y los disfrazamos de doctrina para que las personas hagan lo que yo pienso. Algunos me dicen, eso no le gusta a Dios. Dependiendo cuando, por ejemplo, si es pecado, obviamente que no. Pero de pronto, oye, hermano, el largo de ese cabello no le gusta a Dios. Y yo digo, entonces el mandamiento de ser nazareo, donde una de sus precisamente señales externas era tener el cabello largo, ¿no le gustaba a Dios? A veces queremos encasillar a Dios en mis gustos, y no se trata de eso. No podemos poner mandamientos de hombres a la altura de la palabra de Dios. ¿Qué pasó después? Aquí hay otro problema, el problema de la responsabilidad. Eva era culpable, sí, pero Adán era responsable. ¿Por qué Adán era responsable? Porque la ignorancia de Eva en este sentido, de lo que Dios dijo, era responsabilidad directa de Adán. Como familia, digamos, usted que enseña la escritura, digamos, a sus hijos, ¿cómo les está enseñando realmente? ¿Sí les está enseñando bien? ¿O les está enseñando de manera parcial? ¿O de pronto no está comunicando tal cual Dios lo dijo, sino que está metiendo algo en medio que es solamente humano? Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que Adán dijo a Eva de pronto de esta manera, terminó mal con Eva. Así que lo que usted diga mal a sus hijos también puede terminar mal con ellos. Y lo que dijo Eva en la parte que es cierto, hubo una advertencia en medio que dijo para que no muráis. A ver, ¿morir por comer una fruta? Eso era la prohibición. De pronto algunos dicen, Dios, terrible, ¿cómo se va a morir por comer un fruto? El árbol lo que representaba era un freno. Era un freno para Adán, nada más. Y en Adán y Eva estaba la responsabilidad de elegir si hacer caso a esa restricción o no. Pregunta, ¿cómo maneja usted este tipo de restricciones de pronto? ¿Lo ve como restricción o no? Lo que Dios dice, hagan tal cosa o no hagan tal cosa, es por nuestro bien mismo. Entonces, por ejemplo, en el momento que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, está diciendo no te emborraches, porque hay una parte que dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Ay, es que Dios es terrible y no permite que nos divirtamos. No, no está diciendo eso. El alcoholismo provoca un tremendo problema en el estómago, en el hígado, en el cerebro, etc. Entonces Dios está cuidándonos realmente. Ven, vamos ahora al verso 4 y 5 de Génesis 3. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este es un desafío directo a la palabra de Dios y lo hace mediante la duda. El diablo está directamente contradiciendo a Dios. Ahora sí, el resto de armas afuera. Ya vimos al principio algunos errores que nos pueden llevar al pecado. Y cuando usted los comete va a comenzar con esto. Ahora el diablo va a atacar de manera directa. Ahora va a contradecir por completo a Dios. En el momento que tenemos duda y algo contradice a Dios, entonces caímos. ¿Se ha dado cuenta que usted va a una librería, ve Biblia y de pronto al lado dice el Evangelio perdido de Judas? ¿Cuál compra la gente? ¿La Biblia o el Evangelio perdido de Judas? ¿Por qué? Porque la duda le hace ir a la contradicción de la palabra de Dios. Y es la táctica que el diablo está usando ahí. Y luego de eso, no solo eso, ahora está haciéndolo quedar a Dios como malo. Porque dice, sino que sabe Dios que el día que coman eso, sus ojos serán abiertos. O sea, les estaba diciendo, están ciegos, muchachos. Y luego, serán como Dios. Verán, nadie cae de repente. No es que este segundo y el siguiente caí fue de repente. No, primero el diablo sienta una base. Y es lo que pasó antes, en esa conversación con Eva.
Así que estamos llamados realmente a no dar lugar al diablo, lo dice Efesios 4:27. Pero estas palabras del diablo, ¿qué conlleva? Es un desafío directo de Satanás para lo siguiente, para que Eva dude de la bondad de Dios. Porque si Dios le está mintiendo a Eva, que es lo que está diciéndole el diablo, entonces, ¿cómo Dios puede ser bueno? También hay un desafío directo de Satanás para que Eva dude de la maldad del pecado. Ahora, si esta fruta es algo bueno, ¿por qué Dios no quiere que la tengas? Es la manera en que está razonando con ella. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que veamos el pecado como algo bueno y veamos a Dios como alguien malo que hace que no quiere que tengamos algo bueno. Así que básicamente el discurso es: el pecado no es malo y Dios no es bueno. Pero hay otro agente que entra en acción y se llama carne. Satanás y la carne pues nos van a presentar siempre miles de razones para desobedecer. ¿Cómo comienza esta? ¿Cómo comienza toda esta mentira, esta contradicción? Primero, con un cambio de visión. Satanás les dijo que el día en que comieran de esa fruta no iban a morir, sino que iban a abrirse sus ojos. Está diciendo que va a cambiar tu visión. ¿Con qué visión comenzaste cuando recién llegaste a Cristo? ¿Con qué visión llegaste al Señor? Algunos le llaman, por ejemplo, el primer amor, o sea, sí, cuando estoy metido en todo. ¿Y con qué visión estás ahora? ¿Ha habido algún cambio de pronto que hayas dejado la mirada hacia arriba y la hayas vuelto abajo? Y las personas colaboran, entre comillas, cuando te dicen: ya deja de estar solo en la iglesia, solo la Biblia, ya deja eso, vamos acá a divertirnos, cosas por el estilo. Quieren hacerte cambiar ese tipo de visión. Otra de las cosas que está diciendo aquí el diablo básicamente es: pruébalo, cómelo. Y está prohibido, pero cómelo. Y luego, por último, sé tu propio Dios. ¿Por qué? Está diciendo: serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Y esta parte final, digamos que es la más poderosa, porque es lo mismo, la misma razón por la que Satanás cayó, porque él quiso ser igual a Dios. Así que las personas quieren ser su propio Dios porque quieren dejar de vivir rindiéndole cuentas a Él. Quieren vivir independientes de Dios. Y algunas personas dicen: empodérate, sé libre, no seas sumisa a Dios y cosas por el estilo. Pero somos creación de Él, desde ahí empezamos. Todo lo que hay, todo lo que usted ve, le pertenece a Él, nada es nuestro. El hecho el objetivo de convertirse en nuestro propio Dios realmente viene de muchas religiones no cristianas, incluyendo el mormonismo. Además de algunas doctrinas filosóficas, pero lo más grave, y que sabemos que es la base fundamental, es una de las bases del satanismo labellano. Así que desde ahí empieza esto de que tú tienes que ser tu propio Dios. Y en el deseo de ser nuestro propio Dios terminamos siendo Satanás en realidad. Marcos 10, versos 43 y 44 dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí no hay paso a la soberbia. Aquí se trata de ser siervo de Dios, así de sencillo. Y esta humildad es algo que incluso se está perdiendo dentro de algunos ministros. Vamos a ver la caída, verso 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que usted ve, aquí está el primer mandarina de la historia, se llama Adán. En otros países dicen mandilón, aquí le decimos mandarina, yo no sé cómo le dicen en su país, pero aquí es Eva, come Adán, y Adán bien mandado vino y comió. Así que no sea mandarina, hermano. Ok, vamos a ver qué pasó. Es muy increíble que la Biblia luego se sostiene a sí mismo en Primera de Juan, la manera en que actúa Eva. Dice, primero, vio que la mujer, que el árbol era bueno. En segundo lugar, vio que era agradable a los ojos. Y por último, que era codiciable. Primera de Juan 2, versos 15 y 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí viene la lista, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una cosa lleva a la otra, hermano. Y aquí las tres son los deseos de la carne, es decir, vio que era bueno para comer. Luego ella cede y va al siguiente paso, que dice los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos. Y cede a eso y viene la tercera parte, la soberbia de la vida. Deseable para comer porque serían como Dios. Y esas mismas características estuvieron presentes en David cuando cayó con Betsabé. Él estaba vago un día y en vez de ir a la guerra estaba durmiendo hasta el mediodía. Se levantó, vio a su terraza y ve a la vecina desnuda bañándose. Entonces, ¡pac!, deseos de los ojos. Luego deseos de la carne, tráiganmela. Y luego, pues, de que pasó todo lo que pasó y le embarazó y todo lo demás, quiso encubrirlo matando al esposo. La soberbia de la vida, porque después actuó como que si nada hubiera pasado. Así que tengamos cuidado. Siendo David un hombre conforme al corazón de Dios, también le pasó esto. Imagínese usted y yo. Santiago 1, 12, 15 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ojo con esto, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso, como vimos, es gradual, no es que de un instante a otro. Y ahora entonces, ¿cómo evitar caer en el pecado? La Biblia tiene ejemplos de grandes hombres y todos los demás, pero siempre nuestro mayor ejemplo va a ser Jesucristo. Y entonces, ¿cómo podemos luchar contra el pecado? Bueno, vamos a compartir un par de cosas. Primero, reconozcamos nuestra condición de pecador. El fracaso de muchos cristianos es porque no fueron humildes en reconocer sus propias debilidades y en reconocer sus propios pecados, porque nunca confesaron sus pecados y por esa razón sus pecados nunca fueron confrontados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la clave. Comencemos por ahí, reconozcamos nuestros pecados. No tiene que ir a publicarlos en Facebook, pero tiene que ir en oración a Dios y decirle: Dios, esto pasó conmigo. Y no es que le está informando, Él solo necesita que usted los reconozca. Debemos ser conscientes de que somos pecadores. Segunda cosa, muy importante, practicar las disciplinas espirituales. Sí, yo sé. Van a decir: yo sé que hay que orar, que hay que congregarse, que hay que leer la Biblia, que hay que ayunar, que hay que diezmar. Claro que sí, hay que hacer todo eso. El problema es que parece que cada día los cristianos son menos constantes en esto, en las disciplinas espirituales. Oran hoy, pero no oran mañana. O leen la Biblia hoy y mañana no. O de pronto oran hoy, pero no leen la Biblia, mañana leen la Biblia y no oran. Y no somos constantes. El punto está en ser constantes. Y nos encanta hablar de fe y decir: mira lo que Dios hizo, mira a tal persona sanó a enfermos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sí, pero no vemos la otra parte. Así como vemos a un Jesús y a estos grandes hombres sanando enfermos, liberando a los cautivos, también nos vemos practicando las disciplinas espirituales. Porque también vemos a Jesús pasando la noche en oración. Solo como un ejemplo. Entonces, la oración es importante porque sin oración no se puede ganar la lucha contra el pecado. Leer la palabra de Dios es importante porque en la tentación de Jesús, cuando el diablo fue a tentar en Mateo 4, todas las respuestas de Jesús se basaron en la palabra de Dios. Y la palabra es una de las grandes armas que tenemos para derrotar al pecado realmente. Congregarnos porque somos fuertes entre hermanos que compartimos la misma cosa, como la iglesia primitiva, siendo constantes en la oración como hermanos, en la comunión como hermanos, en la paz como hermanos. Ayunar porque hace que nuestra carne mengüe para que crezca nuestro espíritu. Diezmar porque es obediencia. Y aprender a confiar en Dios que me da los recursos y no yo que genero los recursos. Tercero, reconoce tus debilidades. Debemos ser sabios en poder reconocer de qué pata cojeamos. Eso es muy sencillo. Yo creo que todos sabemos de qué pata cojeamos. Así que nadie va a decir: yo no sé en qué soy débil, hermano. No creo. Usted dentro de usted sí lo sabe. Así que Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El cuarto, no pierdas el enfoque. Por supuesto, si quieres ganar contra el pecado, le quieres ganar, pues no puedes desviar la mirada de Cristo. En el momento que lo haces, estamos perdidos. Así que mantener la mirada en Dios nos va a mantener a sí mismo enfocados. Colosenses 3:1-3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este versículo tiene que ser real en nuestras vidas. Y comienza con un condicionante, sí, pues resucitaste de verdad, o sea, si naciste de nuevo, entonces estas características van a seguirte. No vas a buscar las cosas terrenales, sino las celestiales. Terminemos con el verso 7 que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa esto de que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos? No solamente se trata que es la primera vez que ellos se dan cuenta que están desnudos, sino que va más allá de eso. Tiene que ver con lo siguiente, hasta antes de este momento, ellos habían podido tener una comunicación directa con Dios. Usted recuerda el capítulo 2, Dios hablando con Adán de una manera increíblemente abierta. Entonces ellos tenían una visión del mundo donde podían depender de Dios, hablar con Dios y todo lo demás, y ver a Dios incluso, pero después de esto, su visión cambió. Y ahora, de aquí en adelante, para poder ver estas cosas de Dios, estas cosas invisibles de Dios, el ser humano necesita la fe. Gracias, Adán. Bueno, el punto está en que cambiaron su manera de ver las cosas. Y es por eso que no debemos dejar que nuestra mirada se desvíe. La naturaleza del hombre, una vez que ha pecado, es tapar sus faltas. Por eso ellos cogieron sus hojas de higo y se taparon y todo lo demás. Y lo que hacemos es eso, tratar de encubrirlo, tratar de taparlo mediante una mentira, mediante alguna otra cosa, o mediante decir yo no soy culpable, que luego lo veremos después, si no, otra persona es culpable, yo no, yo soy inocente. Pero no, tenemos que aprender a darnos cuenta de que si somos culpables, somos culpables. Y si hemos pecado, la solución no son las hojas de higo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si hemos fallado, que seguramente sí, tranquilo, hay otra oportunidad. Juan dice que debemos confesar nuestros pecados y Él nos perdonará. Conclusión, la tentación va a venir para desviar la mirada hacia nosotros mismos. El diablo usará cosas que parecen buenas o incluso que parecen cristianas, pilas con eso. Cuando comunique la palabra de Dios debe ser un mensaje claro, no puede ser un mensaje parcial y peor aún con cosas quitadas o aumentadas. Satanás por lo general ataca la palabra para generar duda o confusión. Reconoce tus pecados, practica disciplinas espirituales, reconoce tus debilidades y no pierdas el enfoque. Pero si pecamos, Dios está presto a perdonar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por mostrarnos todo lo que en este día hemos visto, Señor. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti y ayúdanos a resistir contra la tentación, Señor, para que no pasar de ella hasta el pecado, Señor. Te pedimos que nos hagas más fuertes, que nos llenes con tu espíritu, que tu palabra, Señor, siga todos los días mostrándonos, formándonos. Y gracias por todas las personas que han visto este video, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, si le gustó, póngale like y comparte si desea. Dios les bendiga, nos vemos después.